La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a tomar contacto inmediato con el señor viceministro de Prestaciones de Aseguramiento de Salud del Ministerio de Salud, MINSA, el doctor Hervé Cuba García, y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludar al doctor Hervé Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Viceministro, usted estuvo en Arequipa estos días, en reuniones de trabajo, una visita de trabajo. ¿Cuáles han sido los alcances de esta visita para medir un poco las necesidades de la población en política de salud? Mire, esta semana ha sido una semana bastante activa. Por un lado, como usted sabe, ya lo comenté, estuvimos al final de la semana pasada en Huancayo. El día lunes estuvimos en la región Puno, en la ciudad de Puno. Estuvimos con el gobernador regional de Puno haciendo entrega de 55 ambulancias para 55 distritos de esa región. Y además de eso, el día miércoles, el jueves y viernes hemos estado en Arequipa y hemos pasado revista precisamente a cuál es la situación de la salud en esa zona. Lo importante de todo esto es que hemos trabajado el aspecto de del convenio, del contrato que se tiene gobierno a gobierno con el Reino Unido, con la finalidad de incorporar al Hospital Goyeneche de Arequipa, junto con el Hospital Manuel Niño Butrón de Puno y el Hospital de Apurímac, en este contrato para tener estos hospitales a favor de la ciudadanía. No nos olvidemos que nosotros hemos hecho hace como 2 años un video sobre una entrevista sobre el tema de Arequipa, del Hospital Goyeneche de Arequipa y la situación precaria en que se encuentra. Además hemos relatado en ese entonces, usted recordará, que inclusive calentaban el agua con leña para poder tener el agua suficiente para los pacientes, para bañar a los pacientes, para asear a los pacientes. Esto, como es natural, en un hospital llamado el Hospital de los Pobres de Arequipa, que fue producto de una donación que hizo la familia Goyeneche, del arzobispo de Arequipa, para los pobres de Arequipa, que luego desde el año 1902 por ahí empieza a funcionar y que tenemos hasta la fecha pues serios falencias por su antigüedad, por la forma en que está en el mantenimiento, y por lo tanto aquí se requería una intervención del gobierno nacional, que es en este caso lo que se ha hecho para poder tener. Claro, no va a ser eso un abrir y cerrar de ojos, porque como saben las construcciones hospitalarias toman tiempo, pero es probable que en 5 o 7 años tengamos un hospital modelo en Arequipa precisamente para los pobres de esa región. Pero, por otro lado, sabemos también que hay otros proyectos, como el proyecto de los paralizados, incluso como los proyectos de Mercedes Ocampo en Arequipa. Luego tenemos también el hospital de Camaná, el hospital tenemos Cotahuasi, y tenemos también Chala, aquí nomás en Carabelí, en el sur de Ica. Entonces, todos estos proyectos que requieren un impulso mayor, y nos hemos sentado a conversar la colaboración que debe haber entre el gobierno nacional con el gobierno regional, con la finalidad de que se logren estas infraestructuras hospitalarias en el más breve plazo. Por otro lado, también hemos pasado revista a la forma en que se atienden los pacientes, se les ha dado algunas sugerencias para mejorar la prestación de los servicios de salud en Arequipa, y hemos insistido muchísimo en lo que venimos esta semana trabajando, que es la vacunación de la población, que hemos señalado como meta que logremos el 95% de esta población vacunada. Todo esto es un trabajo arduo, meticuloso, con cada una de las áreas correspondientes, inclusive con
presencia a veces un poco más controversial, digamos, de algunos funcionarios que a veces plantean. Sin embargo, se ha llegado a buen puerto y esperamos en el acompañamiento que le hagamos de aquí a futuro que Arequipa pueda tener pronto esos establecimientos de salud al futuro. Ministro, y todas estas mejoras en los servicios y naturalmente en los hospitales, ¿qué monto de inversión más o menos se está proyectando? ¿Esto se ha conversado con el gobierno regional, desde el gobierno central más o menos se tiene una estimación? Exacto, hay una estimación de detalle. No quiero aventurar a una cifra, sobre todo del gobierno a gobierno con Gran Bretaña o con Reino Unido, debido a que todavía en el mes de noviembre se va a firmar la adenda en el momento que tengamos ya unos montos, ya una cifra conocida. Y luego estamos hablando de por lo menos unos 1.500 millones de soles, ¿no? O sea, no es tampoco Gobierno, una inversión viceministro, pequeña, es una gran inversión. se va a hacer de gobierno a gobierno con el gobierno de Gran Bretaña. ¿Y en qué hospitales específicos en Arequipa? El Goyeneche es uno de ellos, El Goyeneche es el único. el único. Luego tenemos el Manuel Núñez Butrón de Puno Ya, claro. y el Hospital de Apurima. Y el Hospital de Apurima. Ya. Interesante en realidad, Entonces, porque son... esos tres van gobierno a gobierno con Reino Unido. A esto, le comento, se suman otros proyectos de inversión que ya están incluidos, ¿no? Que es el de Piura, ¿no? Y esperamos que estos proyectos, como son gobierno a gobierno, siguiendo un poco la buena experiencia que tuvimos con los Juegos Panamericanos, creo que esto va a ser una oportunidad una vez más para demostrar la robustez de esta estrategia de inversión que pretende, por un lado, pues evitar que estos proyectos se queden paralizados. El ejemplo que tenemos todos y todos estamos tratando de salvar y trabajar es el Lorena de Cusco, ¿no? Que como sabemos ya tiene como 10 años paralizado y esperemos que eso también ya hemos empezado con una hoja de ruta clara para poder hacer que por lo menos el noviembre del próximo año la obra esté culminada. Claro que luego viene la puesta en marcha, la marcha blanca, etcétera, pero que la obra por lo menos esté culminada. El caso del Otro Hospital aspecto que Lorena del Cusco, ¿no? el caso del Hospital Lorena de Cusco. Y en el caso de Goyeneche, en el caso del Hospital de Puno y el de Apurima, ¿cuándo más o menos se tendría la proyección de culminar ya todos los trabajos de...? Porque va a ser un nuevo hospital, entiendo, ¿no? Sí, todos son nuevos hospitales. El tema aquí va a ser la adenda que se firme en noviembre. Vamos a comentarlo aquí en este espacio para saber los plazos exactos, para no generar expectativas frente a la población, pero estamos tratando de que no demore muchos años, 3, 4 años, para que esos proyectos ya estén en funcionamiento. Sin embargo, eso lo vamos a ya discutir plenamente cuando se firmen las adendas correspondientes. Y ¿Qué necesidades ha visto usted en Arequipa? El otro tema que hemos visto son las necesidades de personal. Ahí hay dos temas de fondo, ¿no? Hay necesidad de médicos, sobre todo de médicos especialistas, y además hemos observado que las normas que se han dado en el pasado sobre cómo deben trabajar los especialistas, cómo deben de trabajar los trabajadores del sector salud, son normas muy reglamentaristas que hacen que impidan que ellos puedan desarrollarse con mayor flexibilidad y poder atraer médicos a la zona. Por ejemplo, si usted tiene médicos en Camaná, como es lo que he visto, usted necesita que el médico pueda tener la opción de ir a Arequipa, si es arequipeño, por lo menos una semana, 2 semanas a Arequipa, de tal manera que cumpliendo sus obligaciones laborales en Camaná puede estar con su familia en Arequipa o quizá pueda trabajar incluso en un sector privado en Arequipa. Hay que tomar en cuenta que las provincias más pequeñas no tienen un sector privado importante. Por lo tanto, los especialistas requieren clínicas, requieren servicios especializados, análisis de laboratorio especializados que generalmente en las provincias no existen. Por eso es que es necesario dar algún nivel de flexibilidad laboral de tal manera que podamos conjugar tanto los intereses de nuestros como prestadores de los servicios de salud como de los propios profesionales, de tal manera que
podamos cubrir las necesidades de la gente. Este es un tema que queda pendiente en el tema de la reglamentación interna, pero además estamos trabajando también y esperamos que ya pronto el Congreso de la República apruebe en segunda votación la ley que reforma la Constitución Política, el artículo 40, para que los profesionales de la salud, los médicos especialistas, puedan trabajar doble empleo, de tal manera que eso nos podría permitir, con una flexibilización laboral que he acotado antes, que ellos puedan suplir la demanda que existe de profesionales. Y por otro lado, hay que señalar que ya está vigente la ley y el reglamento de los servicios complementarios, que son como una especie de horas extras para cubrir estas necesidades. Todo esto es un paquete que pretende de alguna manera mejorar esa deficiencia que tenemos estructural de médicos en el país. El Perú necesita más médicos, el Perú necesita más especialistas. Sin embargo, la formación de estos profesionales toma tiempo. Un especialista en promedio dura entre 13 y 14 años en formarse. Por lo tanto, este trabajo que estamos mencionando es todavía transitorio, paliativo, no es definitivo, pero también hay que trabajar en la formación de los recursos humanos a futuro. Entiendo que también parte de la preocupación pasa por el primer nivel de atención. ¿Cómo se está mirando esto en Arequipa, viceministro? Uno de los aspectos esenciales que tiene Arequipa precisamente es la debilidad de este primer nivel de atención, que hace que de alguna manera los hospitales se hacinen, se superen, la población se dirija directamente a los hospitales. Ahí hay que hacer una adecuada redistribución de los recursos, de tal manera que el primer nivel sea fortalecido, los especialistas estén en el primer nivel y los hospitales, tanto Goyeneche actualmente como el Hospital Honorio Delgado, puedan dedicarse a las actividades altamente complejas, de tal manera que dejen espacio, digamos, en los hospitales para resolver aquellos problemas que ponen en riesgo la vida de la gente. En el caso de los pacientes crónicos y los pacientes que tienen enfermedades poco complejas, estos pueden resolverse tranquilamente en el primer nivel de atención. Eso lo hemos conversado y estamos empezando a ver cada una de las provincias. Ligado a esto, que es el primer nivel de atención, hemos trabajado también con la finalidad de que los alcaldes se involucren para fortalecer el primer nivel y los comités distritales de salud que hemos hablado en otro momento. Por ejemplo, ahora que he estado en Arequipa, se han incrementado los comités distritales de salud. He visto a los alcaldes bien motivados para poder fortalecer estos comités distritales y yo creo que esperamos que con estas líneas claras y con una asistencia técnica que hagamos desde el Ministerio de Salud en modo permanente, podamos terminar en el mes de diciembre con todos los comités distritales de salud en todos los distritos de Arequipa, de la región Arequipa. Muy bien, señor viceministro, como siempre muy reconocido, muy agradecido por esta comunicación y noticias bastante relevantes de esta visita de trabajo que usted ha realizado en Arequipa, mirando proyectos de inversión y la necesidad de la población, sobre todo en temas de salud pública. Le agradezco como siempre la gentileza que tiene con RCR y la semana, señor viceministro. Un abrazo una vez más a todos los peruanos. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.